¿Has escuchado en alguna ocasión la siguiente expresión: neuromarketing aplicado a la alimentación? Soy Jorge Di Benedetto, te hablo desde la hermosísima ciudad de Mar del Plata, en el centro este de la República Argentina. Hace pocos días, efectivamente, una médica clínica especialista en endocrinología sacó un artículo que justamente llevaba este título: neuromarketing aplicado a la alimentación. La palabra neuromarketing te puede ser familiar un poco más si yo hablo de neurociencias. Hoy están muy en moda, muy al día, afortunadamente, esto de las neurociencias. Habrás escuchado a algunos de nuestros neurocientíficos más conocidos, el doctor Facundo Manes, Estanislao Barrach, Diego Colombek, Sebastián Campanario, que tienen la dicha, digamos, y la virtud, mejor dicho, de divulgar de manera sencilla conocimientos que son muy profundos. Un poco todo el tema de la neurociencia es una nueva herramienta que abarca varias disciplinas y que busca un poco comprender más lo que es el sistema nervioso, el origen del pensamiento, la percepción, la memoria, conocer más sobre la conducta humana, etc. Todo va en esta línea. Bien, la industria alimentaria, que busca vender cada día más, captó esta herramienta de la neurociencia y se plantea, bueno, si podemos conocer más del cerebro humano, tratemos de conocer más cómo compra la gente para que podamos vender más, diciéndolo en pocas palabras. Entonces, toda la gente abocada al marketing, es decir, a la venta, trata de utilizar las herramientas que la ciencia nos da desde la neurociencia para poder vender más. De hecho, hay estudios que son más serios, otros que no lo son tanto. Es un campo que se presta también para la manipulación, como algunos dicen, es verdad, o puede ser bien utilizado. Por ejemplo, los que están en el tema de las ventas, en la parte de la industria alimentaria, y no solamente, recurren, por ejemplo, a cosas que se saben, que el cerebro de la mujer no es lo mismo que el cerebro del varón en algunos aspectos. Por ejemplo, en este, la mujer compra más movida por el olfato. En cambio, los varones compramos más movidos por la vista. Son distintos sentidos que se, digamos, movilizan más para poder hacer determinadas compras. Bien, todas estas cosas, esto que se va sabiendo a través del estudio y del análisis del cerebro, del pensamiento, de la conducta humana, son aprovechados también por la industria de la venta en distintos aspectos, entre ellas la alimentaria, para poder justamente vender más. Es más, y hay un dato importantísimo, detrás de esto se sabe que, y esto nos lo dice Harvard, la Universidad de Harvard, que nosotros los seres humanos, el 95% de lo que hacemos, decidimos y compramos, lo hacemos de manera inconsciente, aunque nos parezca mentira. No es que cuando yo compro lo que sea, necesariamente ni principalmente lo hago movido por la racionalidad que me dice voy a comprar esto por este motivo y este otro y este otro. No, no. Generalmente eso lo hacemos de manera inconsciente, no es el tema de hoy, de manera inconsciente, y después, en todo caso, razonamos, nos explicamos por qué hicimos determinada compra. Si nos planteamos o nos ponemos a pensar, una vez que sabemos esto, cómo hacemos determinadas opciones, nos vamos a dar cuenta que en el fondo fue una acción inconsciente movida por la emoción y que después, en todo caso, le damos una explicación. Bien, justamente nos dicen desde la neurociencia y desde la psicología que las personas más inteligentes son las que pueden unir su cerebro racional, que es muy pequeño, un 15% de todo el cerebro, juntamente con el cerebro emocional. Bien, sin embargo, hoy no es este el tema, el tema del neuromarketing aplicado a la alimentación, ni mucho menos el de la neurociencia. Hoy el tema es el Día Mundial de la Alimentación, que se celebró el 16 de octubre, hace pocos días, y todavía tenemos los ecos y las resonancias de los eventos que en muchos lugares del mundo se vienen realizando a raíz y a propósito de esta jornada. Es una jornada que se viene celebrando desde el año 1979, motorizada por la FAO, ese organismo de Naciones Unidas dedicado a la alimentación y a la agricultura.
que tiene como objetivo fundamental desde el comienzo disminuir el hambre en el mundo. Y de hecho, el objetivo prioritario para este año es hambre cero para el año 2030. Ya desde hace un tiempo, la FAO se propuso lograr que en el mundo tengamos hambre cero para el 2030. Una meta que, como dijo hace poquitos días el director de la FAO, parece difícil e incluso un poco más difícil aún en estos días, porque ya desde hace 3 años se ha revertido para mal una tendencia que venía a la baja en cuanto al hambre en el mundo. Hoy, al contrario, el hambre está volviendo a crecer y hay aproximadamente unos 825, 27 millones de personas en el mundo que están padeciendo el hambre. Ahora, junto a esto, hambre cero, erradicar en lo posible el hambre en el mundo, hay otro objetivo que está, digamos, tomando cada vez más cuerpo en los últimos años, que es el de combatir la malnutrición, que no necesariamente es únicamente desnutrición. Podríamos decir que dentro de la malnutrición está la desnutrición, u otros lo separan. Una cosa es desnutrición y otra cosa es malnutrición. Malnutrición quiere decir que no hay una nutrición correcta, completa, sino que hay problemas en eso. Por ejemplo, una alimentación adecuada en donde faltan determinados nutrientes y en donde sobran otros o hay excesos de cosas que no necesitamos para comer, y no quiere decir que haya hambre, estamos bien, digamos, alimentados, pero no bien nutridos porque faltan nutrientes, que es lo que está apareciendo cada vez más, a eso se lo denomina propiamente malnutrición, en términos generales. Esto, justamente, ¿por qué es problemático? Porque no queda ahí nomás que faltan algunos nutrientes, esto tiene consecuencias. Y uno de los grandes problemas de la malnutrición que está azotando cada vez más a la humanidad es el de la obesidad. Se dice en estos días, en estos tiempos, que la obesidad está igualando en el mundo a la cantidad de gente que sufre hambre. Así como hay 827 millones más o menos de personas que están padeciendo hambre hoy en el mundo, aproximadamente ya nos estamos acercando a esa cifra, siendo que antes era mucho menor, de gente que tiene obesidad. ¿Y cuál es el problema de la obesidad? ¿Una cuestión estética? Para nada. Que detrás de la obesidad vienen los problemas más serios de enfermedades como son la diabetes, la hipertensión arterial, las enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cánceres, los accidentes encefálicos, etc. Ahí está el gran problema. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que yo comentaba al principio de la neurociencia aplicada a la alimentación o lo que decíamos el neuromarketing aplicado a la alimentación? Que justamente acá la industria alimentaria que busca vendernos más y cada vez más, y aplicando todo lo que está a su alcance, como decíamos, el neuromarketing entre esas cosas, está contribuyendo de manera muy importante a que nuestras elecciones al momento de comprar sean incorrectas, lo cual lleva a que se produzca este tema de la malnutrición con la consecuente obesidad y las enfermedades que a personas cada vez más jóvenes le están afectando, como estas que mencioné recién, diabetes, cardiopatías, etc. Eso que se ha llamado enfermedades no transmisibles, porque en realidad no son causadas por ningún virus, por ninguna epidemia. Ahora es interesante que un senador chileno, que al mismo tiempo es médico, dice, bueno, esto de enfermedades no transmisibles es relativo. En realidad son transmisibles porque nos vienen contagiadas por la publicidad. La publicidad de la industria chatarra nos está contagiando toda esta, digamos, cuestión de hacer malas elecciones en nuestra compra de comida, de alimentos, y nos está llevando al flagelo de la obesidad con las consecuencias que acabo de mencionar. Para este día de la Jornada Mundial de la Alimentación que acabamos de celebrar y que todavía, como digo, se sigue celebrando con distintos actos en distintos estados y organizaciones de todo tipo, gubernamentales y no gubernamentales, se nos dio un lema que dice así: nuestras acciones son nuestro futuro. Muy interesante, nuestras acciones son nuestro futuro, porque efectivamente las elecciones que vamos haciendo en este tema de la alimentación van, digamos, preparando nuestro futuro.
Y entre las acciones que se nos proponen para esta ocasión, nos hablan de que todos podemos, entre ellas, tener 3 acciones que son importantes, que son buenas, que son educativas, que podemos difundir en nuestros distintos ámbitos, desde el familiar, educativo, en el trabajo donde nos movamos. Primero, dice, según el lugar, porque hay lugares donde esto quizás no se dé por obvias razones, pero no desperdiciar la comida. Dice, conservar lo que sobra, reutilizarlo, porque ante la falta de tantos alimentos en el mundo, desperdiciar la comida puede tener múltiples aprovechamientos. En segundo lugar, se nos propone otra acción. Dice, llevar una alimentación más saludable y más nutritiva. Y nos dicen, las comidas saludables no creamos que necesariamente son las que requieren más elaboración. Está bien las comidas elaboradas, pero no toda comida saludable necesita mucha elaboración. Y nos dicen desde la FAO, en realidad los alimentos saludables se pueden cocinar de manera rápida y sencilla, con unos pocos ingredientes. Y es verdad. Digamos, la comida rápida chatarra es una cosa, la comida rápida nutritiva es otra. Y a veces los que están trabajando muchas horas y hay poco tiempo en casa, no es excusa, nos quieren decir, para no preparar comidas saludables, nutritivas, que justamente nos lleven a evitar esta pandemia de la obesidad y las consecuencias de salud que trae. Y otra propuesta que nos hace, digamos que tiene un poco de carácter de responsabilidad social, podríamos decir, es trabajar desde el lugar en el que vivimos para que se logre el hambre cero. Todos podemos hacer algo, realizar propuestas a las autoridades locales, nacionales, influir en programas educativos para que se cree la conciencia del hambre cero y se trabaje en los distintos países, porque en todos ellos, en mayor o menor medida, hay bolsones, rincones donde hay hambre. En nuestro país ni hablemos, en nuestro país ni hablemos. Estamos cayendo cada vez más en situaciones altamente preocupantes y tenemos que trabajar, porque no es fruto de, digamos, la maldición de los dioses, que estamos con esta situación de hambre en nuestro país, como lo hay en otros, donde mucha gente está privándose de la comida y donde los comedores públicos de gente, más bien de organizaciones privadas, que son los que realmente se dedican a esto, están cada vez más saturados. No es por esa casualidad o ese fortuito o esas situaciones fortuitas, es por decisiones terriblemente equivocadas a las que vamos llegando a esta situación. Y tenemos que hacer lo posible para influir para que esto no suceda más, porque a la par de esto se están dando negociados, indiferencias de todo tipo en quienes tendrían que hacerlo o no hacerlo para que la situación cambie. Entonces, influir. Una, digamos, influencia que cada uno podemos hacer en nuestros respectivos países, me refiero al nuestro, donde en esto también estamos atrasadísimos, es el trabajar desde donde podamos. Yo lo hago desde este medio, bregando permanentemente, para que logremos una ley de etiquetado nacional coherente, sensata, ilustrativa, informativa, educativa, como lo lograron otros países, particularmente nuestros vecinos de Chile, que ya tienen resultados visibles, palpables. Es una muy buena decisión que se ha tomado, que nosotros estamos, digamos, necesitando urgentemente para que podamos hacer elecciones conscientes. Ustedes me dirán, ¿pero qué tiene que ver una ley de etiquetado? Ellos, los hermanos chilenos, han logrado que los productos que son insanos, por algún motivo que no voy a explicitar ahora, tengan una etiqueta frontal que ilustre a que ese producto no es saludable, por grasa, azúcar, etcétera, etcétera. Y esos productos no pueden ser publicitados en los medios públicos. Y eso ha ayudado muchísimo. Entonces podemos luchar para que haya una ley de etiquetado. Yo me quedé pasmado hace poquitos días, menos de una semana, cuando salió un artículo donde no logro saberlo plenamente si es con la anuencia del Estado Nacional, pero la industria alimentaria dijeron, nosotros nos vamos a encargar de autorregularnos para tener las pautas, digamos, de coherencia en la elaboración y publicidad de los alimentos para la salud de la gente. Yo tengo mis serias dudas. No puede quedar esto librado a la autorregulación de las propias empresas alimentarias.
Todos necesitamos de las pautas que nos enmarquen para obrar correctamente las distintas empresas de los distintos rubros, ni hablar de la industria alimentaria. Y en esto también podemos correr serios riesgos, aún más de los que ya estamos sufriendo en el país, también con el riesgo de la malnutrición, la obesidad, etcétera, etcétera. Un país que ha logrado, y esta puede ser otra muy buena iniciativa, reducir los índices de obesidad en la población, empezando por los chicos, fue Japón. Hay una ley por la cual en las escuelas se dicta la materia o el taller, o no sé cómo lo llamarán, nutrición. Ha logrado bajar un 20% la obesidad infantil en Japón gracias a la, digamos, cátedra sobre nutrición. Esto implica información, formación, práctica en los chicos que les va abriendo el panorama de una manera justamente sistemática, coherente, correcta, para tomar mejores decisiones. Voy a terminar en el día de hoy con la frase que ya mencioné, que nos propone la FAO, este organismo de Naciones Unidas que promueve el Día de la Alimentación Mundial, que dice así: nuestras acciones son nuestro futuro. Esto es todo por hoy. Gracias por haber estado ahí. Compartí este video que ya prontito va a estar presente en YouTube con aquel o aquellos a quienes pueda venirle bien. Suscríbete a mi canal para que el próximo llegue enseguida a tu dispositivo y nos vemos pronto.